En esta nueva entrega del ciclo Integrando Saberes vamos a compartir la clase magistral del actor y director teatral de Córdoba, Paco Jiménez. Nació en la ciudad de Cruz del Eje, en Córdoba. Entre 1976 y 1983 vivió en México a raíz de la dictadura cívico-militar que azotó a la Argentina durante esos años. A su regreso al país, en el año 1984, fundó el mítico grupo La Cochera Teatro en la ciudad de Córdoba. Según sus propias palabras, puede cantar, bailar y dibujar. Recibió premios y distinciones. Da clases y enseña una manera de hacer teatro, la suya. Empezó en este asunto hace 50 años y aún está vigente, a pesar de, según él, ya estar incluido en un archivo. Los invitamos ahora a compartir la clase magistral con el director cordobés Paco Jiménez. Fui elegido para esta ocasión de clase virtual. Pertenezco a la región que incluye a la provincia de Córdoba. Y cuando me propusieron esta participación, me dijeron que tenía que ver con las consecuencias de esta circunstancia que nos atrapa a todos, esta pandemia que inmoviliza mucho la actividad teatral y sobre todo el encuentro de actores, actrices, técnicos, directores y autores. Entonces pensaba, bueno, ¿qué tema tocar y que se diferencie un poco de los temas que van a tocar otras personas que participan de la misma invitación? Nunca creí que mi manera de hacer teatro fuera ejemplar, que pudiera ser un ejemplo para otros, pero en esta ocasión pensé que podía ser útil, y ya voy a explicar por qué, a otras personas que se encuentran, actores y actrices que se encuentran aislados, separados entre sí, separados de su director o de un coordinador, y que sin embargo tienen en común un tema o un material o una obra para versionar, ya sea para hacer una creación original o para hacer un trabajo de adaptación o un trabajo que se inspire en materiales que otros ya escribieron. Bueno, a mí me ha pasado que como hice teatro con gente que me eligió a mí para hacer teatro, pero que no eligió a sus compañeros. Tuvo que aceptar a sus compañeros para poder realizar el trabajo, la obra, el espectáculo que querían hacer conmigo, que sí fui elegido por ellos. Como ese colectivo que podría decirse un rejunte de personas, gente que se juntó, terminó siendo un grupo, necesariamente. Entonces, primero yo daba ejercitaciones para conocerlos y para poder detectar, o es lo que creo yo, que hacía, que captaba algo de ese colectivo que se estaba formando, que había un tema en común, algo que yo creía captar de ese colectivo. Entonces les proponía una obra de teatro para versionar, un ensayo literario para inspirarse,
toda la obra, tanto poética como dramatúrgica de algún autor, lo proponía, pero el trabajo comenzaba por la iniciativa individual de las personas, de los actores y actrices, porque no había ningún criterio previo, no existía una orientación ni estética, ni temática, ni ideológica incluso del espectáculo, del futuro espectáculo, sino que eso iba a ser el resultado de los afanes de cada uno y de todos. Entonces hay una primera etapa en la que cada uno de los actores, actrices, agarra, y digo agarra porque es una manera vulgar de decir tomar, estudiar el material, porque lo agarran, lo manosean, lo toman por cualquier lado, de atrás para adelante, lo pueden tergiversar, incluso distorsionar, con el propósito de pensar y de diseñar y de ejecutar luego una escena, que puede ser individual, porque es la mirada, el ojo que le puso cada uno a ese material, sin responsabilizarse del colectivo. Hace lo suyo. Entonces me parecía. Después viene, o por supuesto, otra etapa como la de conectarse con compañeros, hacerse cómplices, se llaman, se convocan y dicen, mira, tengo pensado una escena así, ¿no te gustaría? Acompáñame en la escena. A lo mejor al otro no se le hubiera ocurrido nunca esa línea de trabajo, pero bueno, le hace la pata al compañero y participa en su escena. Y a su vez, ese compañero va haciendo también la suya. Bueno, ¿cuál fue mi ocurrencia? ¿Por qué me pareció oportuno y posible de que yo participara de esta invitación del Instituto Nacional de Teatro? Fue que yo podía contar una manera de hacer teatro, la mía, para esta ocasión, ya que podría empezar por el aislamiento de cada uno de los actores y actrices, cada uno en su casa, con un material dado por el mismo grupo o por su coordinador o su director o un dramaturgo que acerca una serie de propuestas como para trabajar, como para potenciar. Entonces pueden ir pensando su trabajo personal, individual, esperando el momento en que sea posible encontrarse y, bueno, hacer un trabajo conjunto con los compañeros, que todos puedan ver. Por supuesto que ahora hay cosas, posibilidades tecnológicas de filmarse, que no sé si es lo mismo, no sé si yo lo haría tampoco, pero bueno, eso ya queda a ingenio de las personas que quieren encontrar una salida a esta circunstancia tan especial que estamos atravesando. Bueno, este es el bloque 1 o 1 y medio quizás. Bueno,
ya les conté la primera parte, que es la que justifica mi presencia en esta propuesta del Instituto Nacional del Teatro. Trabajar a pesar del aislamiento, cosa que en mi caso no ha sucedido por ningún tipo de aislamiento, sino como una manera, como al principio no hay, como ya les dije, ninguna consigna previa, ninguna orientación, digamos, no aparecieron nunca esas preguntas: ¿para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? Que se hace generalmente para, para dar un rumbo a los proyectos de teatro. El rumbo, en mi caso, lo he encontrado quizás antes que los actores, por suerte, pero muy adelantado el proceso, cerca del estreno y a veces después del estreno. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué hicimos, compañeros, compañeras? Entonces ahora les voy a ir contando qué ocurre cuando los actores, actrices comienzan a presentar, a insinuar lo que han pensado, lo que les ha desencadenado la lectura, el estudio, la investigación a profundidad o a vuelo de pájaro, porque cada uno lo hace como puede, sobre el material. Entonces, ahí aplico el concepto de garabato, boceto, diseño. Entonces, el que pasa a escena tiene la posibilidad de hacer un garabato. Todos sabemos lo que es un garabato, ¿verdad? Bueno. Hay devoluciones y ese garabato se puede convertir en el boceto de un futuro diseño que le permite a los actores ir transformando, evolucionando o reorientando un germen inicial, esencial, que muchas veces no saben explicar los actores, actrices. Y a mí me gusta descubrir ese germen, en qué consiste. Entonces, vienen devoluciones que generalmente parecen engorrosas o sesudas, pero como son divertidas también, en este proceso se permite la risa, la cerveza, los chistes, cosas que se van produciendo en el ensayo, en el convivio, por ahora íntimo y privado, de los actores con su director. A ver qué sigue. Se producen, por supuesto, muchas improvisaciones. Improvisaciones así en el momento, no. A ver, pasemos a ver qué sale, no. Generalmente los actores planean algo y lo traen, y sí, por supuesto,
lo improvisan de alguna manera porque no creo que lo hayan trabajado en sus casas, sino que lo trabajan imaginariamente y luego se produce el fenómeno, el suceso se produce escénicamente en el momento en que estamos todos presentes. Y eso produce un cambio. Afortunadamente, y basado en la diferencia de el hacerlo en presencia y en presente, a ejecutar, la diferencia a haberlo simplemente diseñado. Aparece otra cosa que puede producir interpretaciones varias entre sus compañeros, cosa que está permitido. Todos deben hacer esta práctica que estoy diciendo, no creo que sea nada especial, pero hay muchas interpretaciones de evoluciones de los compañeros y luego también está a la par la mía. ¿Y cuál es más importante? Aquella que le haga caer una ficha al actor, actriz, que hizo su acción. No es más importante la mía. Generalmente para los actores es más importante la mía y tengo motivos, hay motivos para que sea más importante la mía, pero muchas veces lo que ha direccionado el trabajo es la tarea de alguno de los actores, actrices o alguna devolución que iluminó el trayecto a seguir. Bueno, son muchos meses porque no nos juntamos todos los días. No somos un grupo que trabaja profesionalmente cuando crea, sino que crea como lo que se llama amantes del teatro, ¿no? Amateur, ¿no quiere decir eso? ¿Quiere decir eso? Bueno, que aman, que se divierten, que gozan, que disfrutan con lo que hacen. Estos encuentros tienen cierta regularidad, quizá una vez o 2 veces por semana, o con el grupo que yo tuve en Buenos Aires, nos juntábamos un fin de semana por mes, entonces sí teníamos más tiempo de encuentro y 2 o 3 días seguidos de labor. Pero acá en Córdoba, como hay varios grupos, varios proyectos, entonces nos juntamos generalmente en una primera etapa, en una larga primera etapa, una vez a la semana. Después empiezan a aumentar esos días más cerca del estreno. Bueno, a ver, ¿qué hay en este proceso? Cada colectivo, cada junta de personas, de personalidades, de gente muy particular, que como ya les dije, no se eligieron entre ellos. Incluso gente que no le cabe otra que tolerarse en esta aventura artística. ¿Por qué? Porque quieren hacer algo conmigo. Entonces, así es que se va produciendo una relación hasta que se llega a un vínculo. Cosa necesaria, ¿no? Dicen que los actores se tienen que vincular en escena, que hay que crear un vínculo, es totalmente cierto. Bueno, y eso se logra, por lo menos en La Cochera y en el grupo de La Noche en Vela de Buenos Aires, se ha logrado.
Por eso también duramos muchos años juntos, muchos años juntos. Y a mí me ha tocado, no me ha tocado, descubrí lo importante de la manera en que se relacionan los actores fuera de las escenas, fuera de lo ficticio que se va creando, sino en lo cotidiano, cuando llegan, las distancias que crean entre ellos, lo que comparten, cómo se tratan, y un poco de esa dinámica luego va a parar a la dinámica del espectáculo. Terminó bloque número 2. Voy a decir algo diferente a lo que dije al principio con respecto a los grupos que se forman. La mayoría de los grupos que comenzaron siendo un montón de gente, simplemente, hay un largo proceso hasta convertirse en grupo. Esa posibilidad ha sido muy lograda en La Cochera y en los grupos de Buenos Aires. Porque en Buenos Aires estuvo el grupo La Noche en Vela y otro que podríamos llamarlo Charada, y a otro que podríamos llamarlo Rodocrosita. Acá ellos no se eligieron, y acá en Córdoba también la mayoría de los grupos, la gente provenía de lugares muy distintos, con distintas experiencias, incluso teatrales, algunos con mucho talento para el teatro, para la actuación, otros con escaso o ignoto talento, no conocido, tapado. Y sí he tenido 2 equipos que se eligieron. Ahí mentí un poco al principio. Uno es el grupo Los Delincuentes, que estrenaron la primera obra que dio origen al Teatro La Cochera, a que el lugar donde ensayábamos y yo daba clases se convirtiera en un teatro, en una sala pobre, incómoda, pero sala de teatro, donde nos empezaron a conocer. Este grupo, Los Delincuentes, me incluyo porque actuaba en esa primera obra, Delincuentes Comunes, 6 integrantes. Gente conocida, con un invitado, pero los demás ex compañeros y conocidos míos de la década de los 70. Ellos son un grupo vigente aún. Este año están cumpliendo 35 años desde su primer estreno. Y ese primer trabajo con el que inauguramos el Teatro La Cochera surgió de una consigna como esta. ¿Qué hacen los actores cuando no están en el teatro, cuando están en su casa? Eso era una proyección de mi propia existencia, porque ponía música fuerte cada vez que iba siempre escuchaba música fuerte, pero lo importante cuando iba a bañarme, en el baño, a tomar una ducha, ponía música, y antes de ponerme bajo el agua iba cantando
y bailando por los pasillos de mi casa antes de llegar al baño. Y hacía cosas, actuaciones privadas. Entonces tenía curiosidad de qué hacen mis compañeros, estos que conocía desde los años 70, pero que desconocía su afición. Porque hay actores que actúan cuando tienen un papel, cuando tienen un personaje, cuando tienen una letra que decir, cuando tienen una obra, cuando tienen un contrato, porque si no, no actúan. Bueno, entonces yo quería saber cómo se desenvolvía o cómo los ganaba ese genio teatral a cada uno de mis actores. Y esa fue un poco la consigna que dio puntapié al espectáculo que después, al diseñarlo y al presentarlo al público, se llamó Delincuentes Comunes. Fue muy importante para nosotros porque fue el comienzo de muchos espectáculos que se hicieron y de mucha gente que pasó por mis clases y que terminó haciendo espectáculo. Después hay otro grupo con el cual hice una obra que se llamó Tracción a Sangre, de jóvenes universitarios, porque yo doy clases en la Facultad de Artes, en el Departamento de Teatro, tercer año, y ellos me conocieron ahí como profesor y se juntaron 8 jóvenes de alrededor de 25 años para que yo les diera clase en el Teatro La Cochera, o sea, ya fuera de la facultad, con el propósito de hacer un espectáculo juntos. Gente muy cercana al circo, al movimiento, bueno, por jóvenes, muy ágiles, muy diestros, habilidosos con el cuerpo, pero muy alejados del teatro, o digamos de ese teatro que uno toma como paradigma, digamos. Entonces costó como 2 o 3 años para llegar a un espectáculo, pero bueno, esa fue una experiencia de gente que se juntó eligiéndose entre ellos, cosa que yo había dicho que la generalidad, o quedó como que todos los equipos que se formaron en La Cochera eran de gente que no se elegía. Bueno, este grupo sí, y así también el grupo de los delincuentes se eligieron y se aceptaron. Me ha gustado mucho tomar el universo creativo de, por ejemplo, Pier Paolo Pasolini. Esta fue una propuesta, trabajar sobre el universo de Pasolini para el grupo de La Noche en Vela de Buenos Aires y para otro grupo de La Cochera. En Buenos Aires se llamó Fiori di Merda, y en Córdoba se llamó Pinto Sodoma. 2 espectáculos muy distintos. ¿Y en qué consistió esa diferencia? Porque uno podría decir, bueno, pero ya has trabajado sobre Pasolini. Pero primero, que es tan vasto todo lo que tiene Pasolini y es tan diferente la mirada que un equipo cordobés, una mirada que le echó a ese material tan distinto al del grupo de Buenos Aires. Entonces me encantó tener esa posibilidad de correr el riesgo de la repetición. Y sin embargo han sido espectáculos muy diferentes y lo que sacaron como material rico para la escena los actores de
de Pinto Sodoma es muy diferente al que posibilitaron los de La Noche en Vela de Buenos Aires. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Me parece que puede quedar claro, o quisiera que quedara claro, desde dónde, o todo lo que es posible que los actores puedan llevar adelante, en lugar de ir a la teatroteca a buscar recursos, cosas demostradas, legitimadas de cómo hacer teatro, a inventar teatro, generar algo que pueda entrar en lo que llamamos teatro y no necesariamente ser parecido a lo que creemos que se llama teatro. El trayecto es muy incierto, casi y muy impúdico aparte, porque las propuestas pueden ser tan especiales o tan turbias al principio, las cosas que van presentando los actores, tan raros, tan herméticos muchas veces. Entonces, a mí me parece que es muy placentero mirar esos objetos escénicos que presentan los actores y ver a dónde está el gollete. ¿Cuál es el gollete de una botella? Por donde entra o sale el agua o el vino o el líquido. Entonces, encontrarle el gollete por donde entrarle a estos objetos escénicos, hechos por alguien con cierto oficio, hechos por alguien con mucha experiencia escénica, o hecho por alguien que nunca hizo teatro y que está al lado y acompañando y compartiendo el mismo proyecto que alguien que tiene experiencia. Mirar esos objetos escénicos, sopesarlos. Bueno, esa es mi tarea, es mi papel, y tengo muchos, y yo los voy anotando y voy entregando como guiones imaginarios, imaginativos míos, ¿no? De asociación. Puedo proponer alianzas entre lo que hizo tal actriz con lo que hace tal actor para que prueben. Eso es como proponer unas citas ciegas. Eso es como proponer, anda y ve, relacionate con tal, a ver si llegás a un romance con esa persona. En lugar de que las personas o los trabajos se junten porque dicen lo mismo, porque contienen la misma ideología, porque tienen la misma estética, ¿no? Me gusta el cruce de elementos y además el cruce es inevitable porque toda la gente es distinta, no ha sido seleccionada para algo. No es que quedó la gente apta para determinado tipo de estética o de temática o de propósito filosófico, qué sé yo. No. Bueno, acá termina otro bloque. Falta poco para terminar. Aquello que motivó que yo dijera que sí a esta propuesta que me hace el Instituto Nacional del Teatro, me da a entender que esto que les propongo es como una previa, porque todos creo que esperamos que llegue el momento de renovar
los encuentros, porque es nuestra tradición, por lo menos la mía. A lo mejor esto hace que muchos jóvenes se vayan por cuestiones tecnológicas y deriven y se vayan para otro lado. Pero bueno, hace 50 años que hago teatro y para mí esto es no solamente una costumbre, sino una tradición que prefiero renovar antes que innovar. O sea que estoy en stand-by con varios proyectos, con la celebración de los 35 años de este teatro, La Cochera. Así que, bueno, tuvimos que aplicar la pausa de una manera forzosa, pero que vamos a volver a soltar la tecla, quizás no sé cuándo. Pero entonces esta propuesta de tomar un material común para los actores que integran un grupo o que quieren juntarse para armar un grupo, ese tema en común, ese material en común, que puede ser, así como yo he trabajado sobre la obra de Pasolini o de Ezequiel Martínez Estrada o sobre Roberto Arlt o sobre los griegos, o también delirios u ocurrencias, porque también así hemos hecho, así ha habido espectáculos que no han surgido de ningún material y sí desde algunas ocurrencias o destellos de algunos actores que en sus escenas que han ido pensando sobre consignas que yo daba, apareció algún vestigio de asunto que empezó a crecer a medida que se fueron agregando otros trabajos. Bueno, entonces, si deciden algunos empezar a gestar un grupo desde el aislamiento, porque desde el aislamiento además dan ganas de volver a encontrarse, ¿no es cierto? O sea que la preparación para encontrarse en algún momento va a ser fuerte, porque la estamos deseando. Entonces, va a alcanzar para que vayan al encuentro munidos, así como van los soldados munidos, pertrechados al combate, los actores, actrices, van munidos y pertrechados con ideas sobre un material. Y bueno, va a ser entusiasmante y alegre el día del encuentro presentar esos trabajos individuales. Y van a ver cómo a partir de ver aquello que se le ocurrió a un compañero, hace que uno empiece a tener y a echar una mirada diferente frente al compañero que ya conocían quizás o que no conocían y que les permite vislumbrar a alguien interesante, con un bagaje rico para empezar a hacer teatro. Bueno, ya después sobreviene y cada uno verá cuando ya se producen los encuentros, qué dinámica. Yo ahí no tengo nada que ver, yo no les estoy dando ninguna fórmula, yo no les estoy pasando ninguna consigna, yo les estoy diciendo simplemente y contando, participando de una manera de hacer teatro. Seguramente me estoy olvidando de muchas cosas importantes, algunas no las digo por pudor, porque me daría vergüenza decir algunas cosas, pero bueno, después el trayecto lo asume
cada colectivo, no sé en qué andan, no sé quién va a estar mirando y escuchando esto que yo digo. Me gusta más cara a cara. Esto es una contingencia, se inventan este tipo de cosas. Esto tiene que ver con el ingenio. Y a mí me gusta el genio, no el ingenio. Entonces, ese genio que es el que yo trato de trabajar, de hacer aparecer en los actores. No me gusta la palabra trabajar, yo no trabajo. Pero bueno, a veces me sale. El genio es como el genio de la lámpara, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con la lámpara de Aladino? Se la fricciona y entonces aparece el genio. Y puede ser un genio terrible, puede ser muy maldito o puede ser muy bueno, puede darte muchos beneficios o te puede maltratar. Entonces, a mí me parece que en el trabajo con los actores hay que hacer aparecer ese genio. No me estoy refiriendo a las cosas geniales, no, eso no. El genio, que no es el ingenio, que no es la capacidad de darse maña para hacer algo, de poder atar con alambre algo para que funcione. No, es otra cosa. Y los ejercicios, que son los que yo invento y que tengo muchos ejercicios, son los que friccionan a los actores en formación o a los actores de oficio que quieren salir de su zona de confort. Entonces son ejercicios que los friccionan tratando de hacer aparecer ese genio. Que vaya a saber cómo es. Es algo parecido a salir del closet. Entonces hay algo que se libera, algo que está pidiendo salir afuera. Entonces me encanta a mí, es lo que siempre me ha gustado, de crear una circunstancia. No siempre lo he logrado, a lo mejor los propios actores podrían decir de que en algunos casos no se ha logrado, pero me gusta proponer una circunstancia en donde salga del closet ese que está pidiendo salir a escena. Hay algo que me faltó decir de cómo proceso. Bueno, obviamente se debe notar que esto no está preparado, todo lo que he dicho está improvisado. Sí remite a algo que verdaderamente me ha pasado y he transitado, pero no ha sido guionado para la ocasión. Bueno, lo que me ha faltado decir es algo muy importante para mi proceso, muy personal y que obviamente no es para que nadie lo tome, sino para que se enteren y para que vean en esta particularidad que voy a contar, para que refleje particularidades de los creadores y que a lo mejor no las están tomando en cuenta, nada más. Bueno, yo no estudié la cultura del teatro, a pesar de que soy licenciado en interpretación teatral y tengo el título universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque en mi época había más asambleas que clases. Entonces, lo que realmente me impregnó es toda esa efervescencia política, social,
toda esa convulsión que hubo en aquellos años, a fines de los 60, yo entré justo en el año del Cordobazo a la facultad y hice mi carrera en los años convulsionados de la guerrilla, de la militancia, de todo ese tipo de cosas. Entonces, y sobre todo, que fueron los primeros años en que acá se hizo la práctica de la creación colectiva. Entonces, era una época de nada de maestros, de obras maestras, sino vamos a inventar el teatro que hace falta para hoy, por la lucha obrera, por la lucha de clase, por la reivindicación de los derechos. Bueno, toda esa época era la que me rodeó, me empapó. Me vi reflejado en esa época, no estudiaba, pero sí captaba mucho de lo que estaba sucediendo y empecé a participar de esto que es el trabajo colectivo, ¿no? La comunidad teatral. Y quiero decir también que como no estudié, tuve que, en lugar de ir a las fuentes de la cultura, a abrevar para poder hacer mis tareas, para poder hacer mi tarea artística, mi trabajo, yo abrevé en mi ignorancia. Entonces, creaba cosas, creaba ejercicios, tomaba de aquí, de allá, de acullá, de todos lados, y generé una práctica teatral muy singular, muy efectiva parece, porque está durando durante mucho tiempo y mucha gente ha querido saborear esa modalidad. Entonces, ¿qué pasaba? ¿De dónde sacaba los materiales yo? ¿Qué autores? No, los que escuchaba en algún comentario en México me nombraron a John Kennedy Toole, entonces yo leí el libro La conjura de los necios y con eso hicimos un espectáculo que se llamó El Noche de Alegría. Pasé y vi en un epígrafe una frase y que abajo decía Erdosain. Entonces yo pregunté, como no sabía, pregunté quién era Erdosain y me dijeron que era el protagonista de las novelas de Roberto Arlt. Entonces dije, esto vamos a hacer. Y simplemente sin conocer ni a Roberto Arlt ni su obra literaria, compré el libro y lo propuse al grupo. Lo mismo me pasó con Pasolini. Con Pasolini me despertó una frase que escuché en una obra de teatro en Italia, donde se decía, una pareja, dormimos juntos, pero soñamos distinto. Y eso me encantó porque es cierto. Se está junto, ¿no es cierto? Pero los sueños de cada persona son diferentes. Entonces me quedó esta idea de Pasolini y después en un momento dado lo propuse a uno de los grupos. Bueno, y así con muchas cosas. Y lo mismo me pasa con la música. Me regalan gente que venía en los años 80 de Europa y traía cosas que acá no se conocían en Argentina. Música como por ejemplo Philip Glass, que acá todavía no se conocía, y yo la llevé a un ensayo de ese grupo, Los Delincuentes, y a partir de ahí se movilizó todo un espectáculo que se llamó Uno, allá por 1987. Bueno, y es así, me regalan una música y yo digo, esto que me han regalado tiene que entrar. Sino para qué ha llegado a mi vida. Bueno, esto quería agregar. Chao.